invito a que pueda ponerse en pie. Vamos a leer la palabra de Dios para entrar al mensaje. La cita que corresponde es Mateo capítulo 5, solamente 2 versículos, versos 31 y 32. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Y le invito a que lo leamos a una sola voz, está pequeño este pasaje. Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Amén. Juntos, hermanos, dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, hermanos. Si yo le preguntara qué es el matrimonio, hermano, ¿qué vendría a su mente? Sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos donde el matrimonio ha perdido, no por el pueblo de Dios, sino por la sociedad, peso, sino que ha perdido la esencia que significa. Pero el matrimonio, desde la perspectiva de Dios, hermano, es la unión entre un hombre y una mujer que unen sus vidas para toda la vida. Para toda la vida. ¿Sabía usted que antes en la ley había ciertas causas por las que había que tener un divorcio? Es decir, una causa justificada. Pero de tiempo reciente ya no hay causas. Es decir, la gente se puede divorciar sin ni una causa. Divorcio incausado o de mutuo consentimiento. Antes había ciertas cosas por abandono, por adulterio, por tantas cosas. Pero ahora no. Algunos comentaristas legales dicen que ahora es muy fácil el divorcio. Y es interesante porque la Escritura dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo del Señor era lo mismo. El pasaje que nos ocupa está dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte, hermanos. Y hemos visto algunas de las enseñanzas. Y cuando vemos este pasaje no quiere decir que solamente tenemos que ver este pasaje, sino todo el sermón, y no solamente todo el sermón, sino todo el libro, y no solamente todo el libro, sino todo el tenor de la Escritura. Y a partir del verso 21 de Mateo estamos viendo, cuida tu corazón. Cuida tu corazón de la ira. La semana pasada veíamos, cuida tu corazón del adulterio. Y el tema de hoy, hermano, es Jesús y el divorcio. Cuida tu corazón. Jesús y el divorcio. Cuida tu corazón. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Quisiera también compartirle lo que dice la Nueva Traducción Viviente en Mateo capítulo 5, versos 31 y 32. Dice, ¿han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. La intención de Jesús, hermano, es formar discípulos. Gente que crea en Él, que le siga, pero sobre todo que tenga un corazón para seguir sus enseñanzas. Cuando el pueblo, en este caso, el auditorio que está en ese sermón del monte, que era una multitud, escucha algunas de estas enseñanzas, algunos las recibían y otras no. Y sigue pasando, hermano. Usted y yo podemos escuchar las enseñanzas, las recibimos, pero a veces no las llevamos a cabo. La bendición es para aquel que oye la palabra y las hace. Entonces, ha venido diciendo que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre, los misericordiosos. Y nos ha dicho, hermano, que usted y yo somos sal y luz de la tierra. Y también dice que Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Y una de las cosas más interesantes que resalta este sermón es que Jesús no ve solamente la acción, sino la intención del corazón. Ellos aparentemente tenían una piedad, tenían una fe, pero era externa. Y los ojos de Jesús penetran a lo más profundo, lo más interior. Han escuchado, no matarás, pero yo digo, el que se enoja locamente contra su hermano ya pecó en su corazón. El que codicia, el que mira a una mujer y la codicia ya adulteró en su corazón. Pero ahora es interesante, hermano, dice, también fue dicho,
Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Eso no era un mandamiento. El divorcio, hermano, no es un mandamiento que aparece en los 10 mandamientos. ¿No cometerás adulterio? Sí viene. No matarás, también está dentro de los 10 mandamientos. Pero este no era un mandamiento, porque no está en el diseño de Dios el divorcio. Desde la mente de Dios, el matrimonio es para siempre. Es la unión, hermano, de hombre y mujer que deja a su familia para ser una sola carne. Y en ese tiempo, hermano, había dos posturas en cuanto al divorcio. Había uno que decía, se puede divorciar por cualquier cosa. Era la corriente de Hillel. Se puede divorciar por cualquier cosa. Si no le quedó bien la comida, puedes darle carta de divorcio. Si le pedís ahí que te trajera ahí los chilaquiles y le quedó salado, dale carta de divorcio. Pareciera broma, hermano, pero llegaron a ese extremo. Era algo que habían llegado al extremo de disminuir, de diluir, de minimizar el sagrado estado del matrimonio. Y había otra postura de Shammai que decía que solamente en caso de fornicación o adulterio. Y ellos querían probar a Jesús en cuál de esos dos estaba. Si en la postura laxa, que por cualquier cosa, o en la rígida de Shammai. Y voy a saltar un poquito a Mateo capítulo 19, hermanos. Mateo capítulo 19, donde amplía este tema. Jesús enseña sobre el divorcio en el capítulo 19. Versículo 3, hermanos. Y hay una pregunta. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Por cualquier cosa. ¿Le parece si lo leemos desde la pantalla, hermanos? Es la de azul, por favor. Esa. ¿Le parece si lo leemos? Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Escuche, esa frase era la clave, por cualquier cosa. Y si es por cualquier cosa, hermano, es muy ambiguo, es muy amplio, cualquier cosa. Ahí entraría, no, pues es que yo lo conocí de joven, tenía chinos y ahora ya no tiene. O tenía pelo largo y ahora ya no tiene, no, pues cualquier cosa se va. Y ellos tenían un favoritismo por esa postura, por cualquier cosa. Pero también hay una palabra clave para tentarle, para poner trampa a Jesús. ¿Se puede divorciar por cualquier cosa? ¿Estás de acuerdo con esa postura? Recuerde que no era mandamiento, era una interpretación a la ley. No está dentro del mandamiento, no está dentro de los mandamientos. Es una concesión, vamos a ver un poquito más adelante. ¿Es lícito por cualquier cosa? Y Jesús responde del verso 4 al 6 en ese capítulo 19, hermano. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le pusieron una trampa, pero Jesús no se identifica con ninguna de las posturas, sino va al origen. ¿Cómo era el principio? Es decir, el diseño de Dios. ¿Cuál era el origen del matrimonio, hermano? Para siempre. El matrimonio incluye exclusividad y para siempre, permanencia. ¿Y cuál es la postura, hermano, que quizás encontramos en la actualidad? A veces también caemos en esa situación por cualquier cosa. Se ha minimizado, hermano, el matrimonio, pero Jesús, en este contexto, hermano, no dice estoy a favor de esta ni otra. Él resalta el mandamiento del matrimonio y los lleva al origen, antes incluso de la ley, al origen de todas las cosas, y les dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Es así, hermano? ¿No es bueno que el hombre esté solo?
Diga que sí, porque si no le va a ir mal en casa. No es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno, porque hermano, Dios nos diseñó para estar acompañados. El matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio es la institución que Dios ha planteado incluso antes de la ley. ¿Para qué? Para que usted y yo vivamos en bendición. Es a través del matrimonio que el hombre y la mujer pueden ser plenamente realizados. No es bueno. Y Jesús está resaltando, hermano, el matrimonio. Jesús está resaltando la importancia del matrimonio. Y nos lleva esto a ir al Génesis en su capítulo 2, verso 18 al 25, hermano. Así que uno pudiera estar pensando que Jesús está hablando del divorcio, pero no, Él está hablando del matrimonio. Él está resaltando el matrimonio y lo lleva al origen, al Génesis de todas las cosas. Génesis capítulo 2, el segmento es del verso 18 al 25. Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, voy a leer primeramente el verso 18, dice: Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo lo que Dios había creado hasta ese momento era bueno, y bueno en gran manera. Creó Dios los cielos y la tierra y vio que era bueno, y siguió la narración y seguía creando y era bueno, y bueno en gran manera. Pero cuando llega aquí dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y es la iniciativa de Dios. Le haré ayuda idónea para él. Un complemento. Una ayuda para él. Diferente, pero que le va a complementar. Diferente, pero que le va a bendecir. Y es ahí donde vemos, hermano, que Dios hace que a la mujer. De una costilla hace la mujer y se la presentó a Adán. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23 dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esa será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, verso 24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Los lleva al origen del matrimonio. Y hermano, el matrimonio es la institución que Dios ha diseñado para bendición. Donde hay o debe haber amor, respeto, fidelidad. Es en el matrimonio, hermano, que Dios ha instituido que el hombre no esté solo. Dice, ya no serán dos, sino serán uno. Y habla unidad física, unidad emocional, unidad intelectual. Unidad, una unidad, uno solo, hermano, pero es a través del matrimonio. Y cuando Dios en este pasaje habla del matrimonio, hermano, en Génesis capítulo 2, tiene la intención de que sea para siempre. Pero después, hermano, pasaron ciertas situaciones y vamos a lo que argumentan ellos. Cuando Jesús les dice esto, el matrimonio es desde el principio. El matrimonio es la institución sagrada por Dios. Recuerde que ellos llegaron para tentarle. Y regresemos a Mateo capítulo 19, hermanos. Mateo capítulo 19, cuando Jesús le dice esto, que al principio no era así. Versos 7 al 9 ahora. Mateo 19, versos 7 al 9, dice lo siguiente. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Realmente ellos, hermano, no estaban interesados en el matrimonio cuando llegaron y le dijeron, es lícito. Ellos simplemente querían atrapar a Jesús. Por eso le dicen, entonces, ¿por qué? Como no les gustó la respuesta, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de repudio, que es carta de divorcio? Era un documento legal, que si tenía ese documento ya estaba divorciado legalmente. Pero ellos le preguntan, entonces, ¿por qué? Y la respuesta de Jesús es clara, hermano, por la dureza de vuestro corazón.
por la dureza de tu corazón, por la terquedad, por la rebelión que hay en tu corazón. Dice, por eso os permitió. Pero este permitir, hermano, no era un permiso abiertamente, en el sentido de que, pues está permitido, sino que lo hizo para proteger a la mujer. Porque en ese tiempo, hermano, cuando la mujer se casaba, no tenía derechos, no tenía propiedades, ella no podía tener bienes. Por eso era para protegerla. Escuche esto, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, lo permitió. Pero ellos habían ampliado esa idea. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Y ese permiso le habían hecho una puerta ancha. Por cualquier excusa se divorciaban, por cualquier pretexto se divorciaban. Pero al principio no era así. Al principio, hermano, no era la intención de Dios así. La intención de Dios es que el matrimonio sea para siempre. Deuteronomio capítulo 24, verso 1, era lo que ellos argumentaban cuando dicen que Moisés dio el permiso, que Moisés, hablando de la ley, lo permitía. Deuteronomio capítulo 24, verso 1, versículo 1, dice lo siguiente, hermanos. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí dice, si no le agradare por haber hallado algo indecente. También es muy ambiguo. Y de ahí se agarraban. Eso de indecente abarca muchas cosas. Y pensando en este tiempo, hermano, como decían los que se dedican a estudiar las leyes, que es muy fácil el divorcio. Era la misma postura, la misma filosofía de esa época, por cualquier cosa. Está permitido. Está en la ley. No está en la ley. No está en los 10 mandamientos. Es una concesión por la dureza del corazón. No porque Dios lo permita, sino es la dureza de tu corazón y es para proteger a la mujer. Deuteronomio capítulo 24, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente dice, supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él le encuentra algo reprochable en ella. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y escucha esta frase, y la echa de su casa. Simplemente la despide. Regreso a Mateo capítulo 5, verso 31 y 32 en la Nueva Traducción Viviente, porque da esta idea, hermanos. ¿Han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Solamente con hacerlo. Es decir, haces ese documento, haces ese certificado y ya estás del otro lado. Ya está. Se acabó, se diluye. Pero no es así. Ante los ojos de Dios, hermano, el matrimonio es para siempre. Y la intención de Jesús es resaltar eso. Resaltar la fidelidad en el matrimonio. Y contrarrestar la ligereza que había en esa época. Y lamentablemente también la ligereza que hay también en este tiempo. Una ligereza por el matrimonio. Disminuyendo el estado sagrado del matrimonio. Pero en la mente de Dios es que el matrimonio, hermano, es para siempre. Es la mayor bendición. Una bendición. Es el regalo que Dios tiene para ti. Sabemos que también hay excepciones, hay personas que no se casan, pero es una excepción. El estado de Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. Hermano, los que tienen 5 años de casado, 10, puede voltear en el tiempo hacia atrás y ver que gracias a su esposo o gracias a su esposa, usted ha alcanzado otro nivel. Si usted no se hubiera casado, estaría en esta posición o más abajo, más arriba. El escritor, el predicador dice, hermano, que mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro le levanta. Y muchas de las bendiciones, hermano, que tiene el esposo es por la esposa, porque la esposa está ahí, porque la esposa es la ayuda idónea.
Y en el intento de Dios de mostrar que habían llegado a una ligereza, les dice, no era así al principio. Les lleva a lo que Dios ha dicho. No era así. No es así, hermano. La intención de Dios es que el hombre y la mujer permanezcan en exclusividad, en bendición, para siempre. El santo estado del matrimonio. Pero fíjese, eran los fariseos, líderes religiosos, que se preguntaban, ¿cuál es? ¿Es lícito o no? Porque ellos eran partidarios de esa postura. Lo podemos hacer. No era una manga ancha para hacer lo que tú quieras. Pero ellos lo querían así. Les llamaba la atención porque ellos querían y quizás estaban en esa situación. Así que la carta de repudio, hermano, no es otra cosa que un certificado legal para diluir o desvincular el matrimonio. Pero en el corazón de Dios, repito, el matrimonio es para siempre. Así que, hermano, si el Señor le ha permitido casarse, tener un cónyuge, bendígalo. Dé gracias al Señor. Es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Y como veíamos también la semana pasada, si tú estás en esa etapa, pide a Dios. Pide dirección a Dios. Que el Señor te muestre. Ya no basta solamente con que se diga cristiano. Debe haber evidencia, fruto de que ese hombre o esa mujer siguen al Señor. Porque sin lugar a dudas, hermano, el matrimonio es una gran bendición, pero también es un tiempo de choque, de pulir dos caracteres, dos personalidades, dos personas diferentes. Uno que le gusta levantarse temprano y al otro tarde. Así que el que se levanta temprano prende la luz y ya hizo que se enojara el que se levanta tarde. O al revés. Hay gente que o esposo o esposa que se duermen temprano y hay otro que apenas en la noche empieza a hacer sus actividades. No se concuerda. O alguno quizás que le gusta el clima a todo lo que da y al otro con media temperatura ya le anda dando congelamiento. Somos diferentes, cada uno es diferente, hermano, pero es una bendición. Por eso cada matrimonio debe estar respaldado por el amor de Cristo. Cada matrimonio debe caminar en base al amor de Dios. Porque, hermano, dice la Escritura, sin Él nada podemos hacer. Aún en el matrimonio eso también es vigente. Sin Él nada podemos hacer. Así que el Escritor nos dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, nada más con que tú le hagas ese certificado y ya. Y quizás, hermano, para ellos eso bastaba. Hago el certificado, si hubiera juez, voy al juez y pago y ya estoy divorciado. Y Dios dice, sí, quizás haces eso, pero no quiere decir que estás divorciado ante Dios. Porque has llegado a ser una unidad. Y cuando esa unidad, hermano, se separa, se destruye algo, se rompe algo. Algunos intérpretes o algunos predicadores pegan dos cosas, a veces algunos saleros con un pegamento y dice, si lo quieres separar, alguno de ellos les va a romper. O puedes pegar dos palitos con pegamento, si los separas, se va a destruir. Para ilustrar un poco, hermano, que el amor de Dios es ese pegamento que une, pero si usted lo separa, invariablemente trae consecuencias. Se permitía el divorcio. Y hermano, el divorcio trae consecuencias. Queramos verlo o no, el divorcio trae consecuencias y a veces graves. Porque no solamente son entre los adultos, sino se lleva a los hijos. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero cada uno de nosotros tenemos una voluntad, tenemos un libre albedrío para orar, para pedir y para seguir la indicación de Dios. Si no lo hacemos, hermano, hay consecuencias. Dios dice que no os unáis en yugo desigual. Son mandamientos de Dios que buscan proteger a sus hijos. Los mandamientos de Dios, hermano, no es una restricción, sino es una bendición. Los mandamientos de Dios es para que te vaya bien a ti, para que le vaya bien a sus hijos. Guárdalos y ponlos por obras para que te vaya bien a ti y a tus hijos.
Así que estamos dentro de este contexto donde Jesús dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, quizás para la ley, hermano, están separados, dice el Señor, pero para Dios la unidad es permanente, es exclusiva y es para siempre. Pero entonces pudiéramos decir, hermano, ¿será que entonces el divorcio es un pecado imperdonable? ¿El divorcio es el pecado imperdonable? No, hermano. Hay restauración, hay oportunidad. Dios desea que aquellos, hermano, vengan a Él, que los hijos de Dios le conozcan su palabra y vengan a una reconciliación. Es más, si cuando hablaba de la ira, del enojo, había enemistad entre hermanos, decía, si vienes al altar trayendo tu ofrenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda y ve con tu hermano y arregla cuentas. Si en esa relación de hermanos tenía que haber una reconciliación, ¿cuánto más en el matrimonio? ¿Cuánto más, hermano, en la relación con Él? Es decir, el pecado imperdonable es cuando obstinadamente rechazamos al Espíritu de Dios. Pero todo pecado confesado, todo pecado, todo arrepentimiento, hermano, genuino, encuentra esperanza en el Señor. Él puede restaurar vidas, Él puede restaurar matrimonios, Él puede restaurar relaciones. Es Cristo el que puede dar vida y plenitud a cada ser humano. Usted recuerda que cuando Jesús, hermano, llega al pozo de Jacob allá en Samaria, y había una mujer. ¿Recuerda cuántos maridos había tenido, hermanos? ¿Cuántos? Una manita, 5. Pero cuando Jesús le dice 5, eran 5 maridos. 5 maridos. Hasta ahí iba bien. En el sentido de que eran sus maridos. Había casado con cada uno de ellos. Pero el que ahora tienes no es tu marido. En la actualidad muchas veces, hermano, vienen los pensamientos, ¿para qué nos casamos? Mejor vamos a vivir juntos. Juntos, pero no revueltos. Hermano, es huir del compromiso. El matrimonio es una institución que lleva a un compromiso, a una protección, a un cuidado. En esos días me tocó cuidar a mi hermano porque está internado. Y dentro de ese cuarto hay una pareja ya de grandes, de personas ya grandes. Y me llamó la atención ver a la esposa ahí al lado de su esposo en la camita, en una silla incómoda, toda una noche, estando ahí. Eso es el matrimonio, hermanos. En las buenas y en las malas. No solamente cuando van bien. Pero muchas veces, por la dureza de nuestro corazón, queremos sacar ventaja de nosotros. Si me va bien, si sigo, si no, no. El matrimonio es darse, no solamente recibir. El matrimonio, hermano, se ve ahí, en los pequeños detalles. El compromiso, la seriedad, el amor. Una imagen muy impactante, hermano, que dice más que 1000 palabras. Cuidar a tu cónyuge en el día difícil. Eso es amar. No solamente de palabras, sino en hechos y en verdad. Así que, hermanos, pensemos, Dios no está del lado de las posturas de ese tiempo, sino está del lado de Dios. Y la postura de Dios es que el matrimonio es para siempre. Pero también nos dice que hay un camino de regreso. La puerta es amplia para regresar al Señor a tener una relación. Y en un sentido también, hermano, esto tiene que ver con nuestras vidas. Somos fieles al Señor. Tenemos un compromiso con Él. Hablando de un matrimonio espiritual con Dios. O también, hermano, un divorcio espiritual de Dios. De que nuestra vida no tenga un compromiso con Él. Que nuestra vida, hermano, siga paralelo, es decir, haciendo mi vida sin tomar en cuenta a Dios. Quizás a veces hago algunas cosas para Dios, a veces hago algunas actividades para Dios,
pero mi vida no está comprometida. Dios ha establecido, hermano, Dios ha establecido que usted y yo vivamos para Él. Él nos compró a precio de sangre y desea que usted y yo vivamos para Él. Él es nuestro Señor. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el que nos ha comprado. El pueblo de Dios, hermano, que tenía las leyes, los profetas, que tenía la Escritura, en parte del peregrinar se apartó de Dios. Adulteró, yéndose en pos de otros dioses. Iban y adoraban lo que no era. Incluso con las bendiciones que Dios les daba, hermano, dice el profeta Oseas, les daba las bendiciones, el vino, el aceite, el grano, las bendiciones en abundancia, y ellos iban y las sacrificaban a los ídolos. No se daban cuenta que el que les bendecía era Dios, pero iban y adoraban otras cosas. Y usted y yo podemos decir, no, nosotros no vamos a adorar, no adoramos otras cosas. ¿Será así, hermano? ¿No habrá ídolos en nuestro corazón? Ídolos a los cuales sacrifiquemos a veces nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra juventud. Y que a Dios lo dejemos quizás hasta la última parte de nuestra vida. Dios desea todo de nosotros. Él es el que nos ha hecho nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hermano, la invitación de Dios a través de esta palabra del Sermón del Monte es que usted y yo nos volvamos a Él. En una genuina adoración, en una genuina compañía. Compañía. Así que, hermanos, en la mente de Dios, el matrimonio es para siempre. Cuida tu corazón. Cuida tu matrimonio. Cuida tu relación. ¿Y cómo lo podemos cuidar, hermano? Orando por él, por ella. ¿Será que en su trabajo tiene luchas, tiene tentaciones, hermanos? ¿Habrá tentaciones o no? Sí, sí hay. Pero de ahí la importancia de que ya no son dos, sino son uno. Solo uno. Uno que va en ese crecimiento. Así que, hermano, Dios nos recuerda que el matrimonio es para siempre, que es exclusivo. Es un lugar sagrado, exclusivo. La bendición de Dios, un pedacito, hermano, de cielo, alguien mencionó. Un pedacito de cielo en la tierra. Y no estamos hablando, hermano, que no hay problema. No estamos hablando que no hay dificultades. Aún con todas esas, hermano, el matrimonio es una bendición. El matrimonio es la bendición de Dios para aquellos que Él le tiene otorgado. Así que había una ligereza en cuanto a la postura del divorcio, del matrimonio, hermano. Pero Jesús nos recuerda, el matrimonio es para siempre. Quisiera compartirle esta cita. El matrimonio no es un mero compromiso legal que se puede disolver en cualquier momento. Es un compromiso para toda la vida. Le voy a pedir, si nos puedes poner la de donde están los anillitos, por favor, una. Le voy a pedir a un varón, hermano, que se levante ahí, desde ahí lo pueda leer, por favor. El matrimonio no es un mero compromiso legal que se puede disolver en cualquier momento, es un compromiso para toda la vida. ¿Estamos convencidos de eso, hermano? Esa es nuestra convicción. Esa es tu convicción como esposo, como esposa. No se trata de un papel. Se trata de un compromiso con Dios. Un compromiso divino. Por eso cuando Jesús dice, el que se divorcia está quebrantando eso, porque el compromiso es con Dios. Pero no perdamos de vista que aún así Dios puede restaurar. Abre esa puerta para restauración. Cuando hay ese deseo de arrepentirse, cuando hay ese deseo. Así que, hermanos, el matrimonio no es un mero compromiso legal. No es un papel, como dicen. Porque a veces lo toman a la inversa. No, ¿para qué nos vamos a quedar? Es un papel. Es alguien que no quiere un compromiso. El compromiso, hermano, es permanente, es para siempre. Es un compromiso delante de Dios y es para toda la vida. Para toda la vida. Así que la intención de Dios, hermano, es que podamos recordar
que Él ve el corazón, que Él ve la intención de nuestro corazón, que Él ve nuestras vidas, que Él ve nuestro matrimonio y que Él ve cómo estamos viviendo. Pero nos da esa puerta de un compromiso, de acercarnos a Él, a una reconciliación. Como le mencionaba un poquito también la semana pasada, hermano, el matrimonio puede pasar por distintas etapas, de primavera, de verano, otoño, invierno, las estaciones. Quizás al principio usted está enamorado, todo lo ve bien, aun cuando en lo que se equivoca, usted lo ve bien, pero ya después va viendo la realidad. Pero el amor, hermano, es un mandamiento. El amor es una decisión. El amor es entregarse. No es si siento, hoy sentí amarte, no. El amor es una decisión. Decidí comprometerme con mi cónyuge. Decidí comprometerme con mi esposo o mi esposa. ¿Usted se decidió voluntariamente, hermano? ¿O fue a fuerza? No, le pusieron una pistola ahí, ¿o no? No, a fuerza. Usted la escogió, usted oró. Así que, hermano, es la bendición que Dios tiene. La bendición que Dios tiene para sus hijos. Y oremos por aquellos que el Señor provea una ayuda idónea, un ayudo idóneo para ellos. Así que los fariseos eran atraídos, hermano, por esa flexibilidad. Queremos atrapar a Jesús en esto. Pero Jesús, hermano, no apoyó ni una de las dos posturas. Apoyó la idea de Dios. El diseño de Dios, que el amor es permanente, es para siempre. Padre, te damos gracias porque toda palabra es inspirada por ti. Hay algunos temas más sencillos que otros, pero toda la Escritura tiene enseñanza. Ponga en tus manos, Dios, cada una de las cosas que hemos escuchado. Y te pido, Padre, que bendigas cada una de nuestras vidas. Bendice cada matrimonio, Señor. Bendice los matrimonios jóvenes que tienen poco. Que usted siga trabajando, siga moldeando sus vidas. Siga renovando su relación, su compromiso. Que les ayudes en sus baches, en las situaciones como matrimonio. Y que su nombre sea glorificado en ellos. De igual manera los que ya tienen tiempo, que quizás están en otra etapa. Sea usted con ellos, Dios bendice. Sigue moldeando, sigue trabajando, porque a través de matrimonios firmes en ti, Señor, es la mejor herencia, la mejor bendición para los hijos. Oramos para que usted siga derramando gracia, bendición sobre cada matrimonio y bendigas, Dios, a los jóvenes. Bendigas, Padre, con la bendición que tú tienes para ellos. Ayúdales, Dios, a tomar decisiones sabias, decisiones que te honren. Y oramos, Dios, para que usted les conceda una ayuda idónea, un complemento que les lleve a la plenitud. Bendice, Dios, a tu iglesia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, el matrimonio es entre un hombre y una mujer que hacen un compromiso delante de Dios para siempre. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. A nuestros hermanos que nos han seguido en línea, gracias por acompañarnos. Dios me les bendiga.